Me llamo Beatriz Medina, y si alguna vez escuchaste hablar de Alimentos Buena Mesa, seguramente has probado alguno de nuestros productos, sin imaginar que detrás de ese logo, con hojas verdes y letras cursivas, estaba una mujer como yo, con las manos gastadas y la espalda cansada, pero con más valentía que todo el directorio junto. Hoy, a mis 75 años, camino por los pasillos de la planta como un fantasma amable. Todos me saludan con respeto, cariño e incluso con cierta admiración. Pero nadie me incluye. No me escuchan. No me invitan a los actos conmemorativos, ni me colocan en el lugar principal de las fotos. Me hacen placas conmemorativas, pero mi voz, esa que en su momento negoció con proveedores, rechazó sobornos y sostuvo nóminas en medio de la inflación de los 90, ahora parece no contar. Soy doña Beatriz, una figura decorativa, una abuela institucional, y todo lo que construí parece moverse sin mí como un tren que avanza sin detenerse en mi estación. Cuando mi esposo falleció, yo tenía apenas 43 años y 2 hijos pequeños, que todavía creían en la justicia del mundo. Él y yo habíamos iniciado este negocio desde nuestra cocina, con una vieja máquina de sellado y una receta de empanadas que aprendí de mi madre. El primer contrato lo conseguí yo tocando la puerta del supermercado del barrio, mientras él todavía pensaba en abrir un kiosco. La primera línea de crédito también fue mía, respaldada con los pocos recursos que teníamos. Los muebles que poseíamos y un anillo de compromiso que jamás volví a usar, no pretendo disminuir su memoria. Fue un hombre bueno, un compañero leal. Pero la fuerza impulsora siempre fue mía, y cuando la muerte se lo llevó una madrugada mientras dormía, no tuve tiempo para llorar. Tuve que hacerme cargo del negocio, de los empleados, de las deudas, de los hijos y de mí misma, aunque en ese momento ni siquiera sabía cómo hacer eso último. Así avancé, año tras año, sin levantar la mirada, sin pedir auxilio, sin tomar vacaciones. Durante la hiperinflación, cuando muchos cerraban, yo aprendí a interpretar balances como si fueran novelas de misterio. Cuando los bancos pedían garantías imposibles, fundé una cooperativa informal entre pequeñas empresas para apoyarnos mutuamente. Cuando los camiones no daban abasto, yo misma conducía uno en la madrugada, con un termo de café y una radio portátil que me mantenía despierta. Todo eso mientras mis hijos crecían pensando que las cosas simplemente funcionaban sin comprender el esfuerzo detrás. A veces creo que ese fue mi error. Hacerlo todo tan bien que no dejé espacio para que aprendieran a valorar lo que había detrás. Julian, mi hijo mayor, comenzó a involucrarse en la empresa después de terminar la universidad. Era inteligente, carismático, y tenía una manera de hablar que encantaba a los inversionistas. A mí me costaba más. Tenía acento del interior, uñas cortas y la costumbre de mirar a los ojos más que otros. Con el tiempo, Julian fue asumiendo cada vez más responsabilidades, y yo fui alejándome poco a poco. Creí que eso era lo normal. Pensé que preparar a tu hijo para que continuara tu legado era una muestra de amor, y en parte lo era. Pero también representó una forma de rendirse. Carmen, su esposa, ingresó en la empresa un par de años después como consultora externa, y en poco tiempo se convirtió en la jefa de marketing, luego en directora de marca, y finalmente en la persona que enfrentaba las decisiones más complicadas. Era una mujer elegante, con palabras firmes y una sonrisa controlada, que siempre me trató con respeto, pero jamás con afecto. No advertí en qué momento dejé de ser el pilar principal para transformarme en un simple adorno. Tal vez fue aquella vez que no me invitaron a la convención anual, y lo justificaron diciendo que quedaba muy lejos para mí, además de que ya estaba todo arreglado. O cuando Carmen presentó una nueva línea de productos inspirada en recetas tradicionales, sin mencionar mi nombre, ni una sola vez. Incluso escuché a un joven ejecutivo preguntarle a otro,
¿Quién era esa señora que siempre aparecía en las fotos antiguas? A veces dudo si Julian recuerda que los primeros años en su colegio privado se pagaron con noches sin calefacción y almuerzos de pan duro. Quizá no sea culpa suya. Quizás fui yo quien enseñó demasiado bien a no mirar atrás. Mi oficina continúa igual, aunque mucho más silenciosa. Ya no suenan llamadas constantes ni hay montones de papeles por todas partes. Solo quedan algunas fotografías, diplomas amarillentos y un portarretratos. Con el rostro de mis nietos y un viejo mate que nadie comparte ya, me ofrecen ayuda para subir las escaleras. Me preguntan si deseo irme más temprano. Me traen informes con gráficos que parecen escritos en un idioma desconocido. Son amables, me cuidan, pero a veces no me consideran. Me siento como una estatua viva en un museo de historia empresarial. Respetada pero excluida. Hace algunos días, mientras recorría la planta, escuché una conversación entre dos gerentes que hablaban de una reestructuración. Una modernización del organigrama para reflejar mejor las habilidades actuales y las dinámicas modernas de liderazgo. Palabras elegantes para decir que quieren retirarme del directorio. Uno de ellos incluso mencionó que ya consultaban con abogados para redefinir la figura de socio pasivo. No sabían que yo estaba a pocos metros, leyendo cada palabra como si fueran sentencias. Permanecí inmóvil sin intervenir. No por miedo, sino por estrategia. Porque una cosa es que me ignoren, y otra muy distinta es que crean que no existo. Esa noche regresé a casa y busqué en el armario una caja de madera donde guardo documentos importantes. Entre ellos el acta constitutiva original de la empresa, firmada con tinta negra y esperanza en el futuro. Allí estaba intacta la cláusula que me concede el 53% de las acciones. No fue un regalo, sino el resultado de cada hora, cada peso y cada sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido al poder. No por ambición, sino por justicia. Justicia no busco revancha sino hacerles recordar quién soy, pues me aseguraron que no tenía derecho a expresar opiniones en la empresa. Sin embargo, yo era la socia mayoritaria. Aquella mañana empezó igual que muchas otras. El cielo lucía gris con una luz uniforme, que no es ni luz del día ni noche, solo un constante intermedio. Me levanté temprano como de costumbre, aunque ya nadie esperaba que llegara Fizz a la oficina antes de las 10. Preparé mi café despacio con la radio en bajo, mientras escuchaba las noticias que parecían solo ruido de fondo. Al hervir el agua me quedé mirando por la ventana del comedor, que da a la calle ancha llena de jacarandás, y vi pasar a la vecina con su perro. Pensé en lo extraño que es cuando el tiempo parece seguir su curso, y uno se queda atrás. No es tristeza del todo, sino como un despegue del mundo, que empieza a funcionar en una frecuencia distinta a la tuya. Pero ese día algo en mí era diferente. No sé si fue intuición, costumbre, o el hecho de que había dormido mal por tercera noche consecutiva. Sin embargo, sentí una advertencia en el pecho que me pedía estar alerta, como si se acercara una tormenta, no fuera sino dentro de mí. Al llegar a la oficina, el portero apenas me miró desde su puesto y me saludó con un gesto breve, sin la sonrisa habitual. Subí sola en el ascensor y al salir al tercer piso noté que habían cambiado la alfombra a algo pequeño, pero con un trasfondo importante que nadie me había contado. Nadie me había informado siquiera que la alfombra anterior la había elegido yo hacía más de 20 años, porque no mostraba fácilmente las manchas. Era nueva, de un gris claro casi perla. Moderna sí, pero también fría y silenciosa como todo lo que se había vuelto esta empresa desde que decidieron embellecerla para los inversores y las revistas. Crucé el pasillo. Empujé la puerta de cristal esmerilado y entré en la sala de juntas sin anunciarme. Ya estaban todos sentados, incluso Carmen, que solía llegar justo a tiempo con su carpeta de cuero y su perfume de almizcle suave. La sorpresa fue evidente en algunas caras, pero nadie dijo nada.
La presentación ya había comenzado. En la pantalla, una serie de diapositivas mostraban gráficos, proyecciones e imágenes de productos estilizados en inglés, junto a palabras como expansión regional, reposicionamiento de marca y optimización de procesos. Carmen hablaba con soltura, como si estuviera en un escenario, y yo me senté en una de las sillas del fondo sin interrumpir. Quería escuchar. Lo que escuché me heló la sangre, no porque fuera nuevo, sino porque era oficial. Habían decidido lanzar una nueva línea de productos dirigida al público joven. Rediseñar el logo, cambiar el nombre de algunos productos tradicionales por versiones más actuales y eliminar la línea de empanadas regionales que consideraban poco competitiva en el mercado actual. El resumen era claro. Querían borrar todo lo que daba origen y raíz a la empresa. Lo ancestral era ahora un olvido. Fue un obstáculo fundamental como una carga inútil cuando Carmen concluyó su presentación. Julian tomó la palabra. Se le notaba inquieto, tal vez por mi presencia. Agradeció el esfuerzo del equipo. Habló sobre un nuevo rumbo para Buena Mesa y después abrió el turno para intervenciones. Levanté la mano con naturalidad, tal como había hecho en innumerables ocasiones. Todo el auditorio se volvió hacia mí. Carmen esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa formal, distante, casi condescendiente. «¡Beatriz!», dijo con esa falsa ternura que me eriza la piel. «¿Tenés algo para decir?». Aclaré la garganta. Quería evitar sonar agresiva o débil. Expuse que, aunque entendía la necesidad de renovar la imagen, había inquietudes legítimas sobre la esencia de la empresa, su historia, el vínculo con clientes que, lejos de ser antiguos, eran leales y representaban gran parte de las ventas. Hablé del respeto por las raíces, de mantener un vínculo entre lo novedoso y lo que nos hizo grandes. No pude terminar cuando Carmen me interrumpió con un movimiento de manos y una suave risa, apenas ocultando la diplomacia. «Comprendo tu inquietud», afirmó mirando más al grupo que a mí. «Pero tal vez estos temas técnicos se manejan mejor desde operaciones. No queremos sobrecargarte. Vos ya hiciste tu parte y la hiciste excelente. Ahora estamos en una etapa distinta». El silencio que siguió fue aplastante. Hasta pude oír a alguien al fondo mover una hoja. Nadie emitió palabra. Nadie me respondió. Ni siquiera Julian intentó defenderme. Lo observé esperando al menos una palabra, una corrección, un intento de alivianar el impacto con una broma, pero no desvió su mirada hacia su portátil como si no me conociera. Como si mi presencia le causara molestia, como si ya no formara parte del mismo equipo. Carmen siguió con la agenda, hablando sobre reuniones con agencias internacionales, posibles fusiones y un viaje a Miami para encuentros estratégicos. Permanecí en silencio durante el resto del encuentro, sintiendo que cada palabra que pronunciaban era una piedra que colocaban sobre mi tumba profesional. Una tumba que ellos cavaban con entusiasmo sin mostrar el más mínimo remordimiento. Al terminar la reunión, algunos se acercaron a saludarme tímidamente. «Qué gusto verte por aquí», dijo una joven gerente que parecía no saber cómo manejar la situación. «Tenemos que hablar más seguido», añadió un hombre que nunca había visto, pero que llevaba el pin de la empresa como si fuera un trofeo. Carmen pasó a mi lado con rapidez, hablando por teléfono, y solo me lanzó un «después charlamos». Pero nadie habló conmigo ese día, ni al siguiente, ni durante toda la semana. Esa noche, al llegar a casa, me quité los zapatos despacio. Me senté en el sillón del comedor, el mismo que había comprado con las primeras ganancias verdaderas que dejó la empresa, y observé la pared donde colgaban las fotos de los primeros empleados de las ferias de barrio. Antes de que comenzara la remodelación en la fábrica, observé mi reflejo más joven, con el rostro más redondeado,
el cabello recogido y una sonrisa que ahora me resulta extraña. Lloré en silencio, no por tristeza pura, sino por el sentimiento de humillación y borrado. Me habían dejado a un lado de manera educada y sistemática, sin aparente crueldad. Como se desconecta una máquina antigua sin hacer ruido ni escándalos, pero con firmeza. A la mañana siguiente encontré un sobre en mi buzón de correo físico, que contenía el borrador del nuevo estatuto societario para la próxima asamblea. En él se modificaban varias cláusulas, los roles, las votaciones y los mecanismos para tomar decisiones. Un cambio en particular llamó mi atención: la redefinición del concepto de socio activo, que establecía requisitos destinados a excluirme por mi edad y supuesta falta de participación diaria. Quedaba claro que querían formalizar lo que ya practicaban en la realidad: mi expulsión simbólica. Ese papel, con sus letras negras y márgenes bien cuidados, fue más doloroso que cualquier grito. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que algo se encendió dentro de mí. No era ira ni deseos de venganza, sino algo más profundo. Como si décadas de esfuerzo, renuncias, decisiones difíciles y largas noches sin dormir despertaran a la vez para recordarme que no estaba obligada a ceder. Ser respetuosa no significaba ser dócil, y tener muchos años no me hacía menos. Quizás me levanté del sofá, caminé hasta el estudio y abrí la caja de seguridad donde guardaba los documentos fundacionales. Saqué una carpeta azul con mi nombre escrito a mano en una etiqueta amarilla. Me senté en el escritorio con ella. La abrí con manos temblorosas pero firmes. Allí estaba mi firma, mi porcentaje, mi derecho. No sé todavía qué haré, pero no voy a quedarme callada. Me dijeron que no podía expresar mi opinión, pero olvidaron algo esencial. Yo era la socia mayoritaria. Aquella noche no pude dormir. Cerré los ojos varias veces intentando seguir mi rutina de respiración, recordando el ritmo con el que solía calmar a Julian cuando era niño. Y tenía pesadillas, pero no funcionó. La oscuridad de mi cuarto ya no era un refugio, sino un eco del silencio que había llenado la sala de juntas horas antes. Releí el borrador del estatuto una y otra vez. Subrayé. Escribí anotaciones al margen. Hice cálculos y reconstruí mentalmente los movimientos recientes de Julian y Carmen. Todo encajaba como un mecanismo que había estado en marcha durante mucho tiempo. Me fueron aislando poco a poco, con delicadeza, con sonrisas y excusas, hasta dejarme en un rincón donde no pudiera molestar. Pero lo que no sabían es que yo aún conservaba copias de todos los acuerdos, de los contratos clave y de las actas donde aparecía mi firma como fundadora y accionista principal. No lo sabían, o lo habían olvidado. Una mañana desperté antes que el sol y preparé café en mi antigua cafetera de aluminio, la que hace ruido al hervir y siempre deja una pequeña mancha en la hornalla. Me vestí con una blusa blanca sin planchar y un pantalón de gabardina que reservaba para momentos especiales. No quería aparentar rigidez, pero sí proyectar una autoridad sobria. Recogí mi cabello, tomé mi bolso negro y salí sin mirar atrás. Al llegar a la oficina no fui a mi despacho, sino directo al archivo contable. Un cuarto pequeño olvidado desde hacía años, porque todo estaba digitalizado. Entre estantes polvorientos y carpetas etiquetadas a mano, hallé los archivos de la primera década de la empresa. Revisé actas, balances y planes de inversión. Ver esos documentos trajo a mi mente muchas imágenes. Yo contando billetes con manos temblorosas para pagar sueldos, firmando cheques en la mesa de la cocina mientras Julian hacía la tarea, cargando cajas con empanadas congeladas en mi viejo Pilot y llamando clientes desde un teléfono con disco, anotando pedidos en servilletas cuando se cortaba la luz. Todo eso estaba allí, en esas carpetas que ahora parecían reliquias de un pasado que muchos preferían olvidar. Tomé lo necesario, guardé todo en una carpeta nueva y subí a mi despacho. Ese que todavía llevaba mi nombre en la puerta
pero que ya nadie tocaba. Cerré con llave. Me senté frente al escritorio y abrí la laptop que apenas funcionaba. La sensación era extraña. Un puente entre lo que fue y lo que debía ser. Utilicé un bolígrafo negro para redactar una carta formal en la que solicitaba una revisión inmediata del borrador estatutario, debido a una inconsistencia jurídica y una violación del pacto de accionistas original. Luego la escaneé y preparé un segundo documento que consistía en una convocatoria extraordinaria al Consejo Directivo, respaldada en mi condición de socia mayoritaria. No incluí explicaciones ni detallé motivos, solo indiqué la fecha, la hora y el lugar. Viernes a las 9 de la mañana en la sala de dirección general. Imprimí copias, las firmé y las entregué en persona al asistente legal, un joven que no me levantó la vista mientras me hablaba. Cuando terminó de balbucear que se lo pasara a Carmen o a Julian, le aclaré que no era una sugerencia, sino una notificación oficial. Lo miré fijamente a los ojos con la misma determinación que usaba para imponer orden en el depósito en tiempos difíciles, y por primera vez en mucho tiempo vi en alguien ese leve temblor, esa pausa que denota respeto, o al menos miedo. Pasé el resto del día revisando informes financieros y descubrí una serie de movimientos irregulares, no ilegales, pero sí poco éticos. Contratos con empresas externas manejadas por conocidos de Carmen, gastos de representación sin justificar, viajes, con viáticos exagerados y desvíos de fondos para campañas de marketing sin resultados comprobables. Fui anotando cada detalle en una libreta con letra prolija, como si estuviera armando un rompecabezas. No lo hacía por revancha, sino para tener claridad. Necesitaba entender cómo habían logrado avanzar tanto sin que nadie se diera cuenta. No dije nada y la respuesta era clara. Todos sabían que yo ya no hablaba con nadie. Contaban con mi silencio y en esa quietud tejieron su propia red, cómodos y sin ninguna oposición. El viernes llegó con un cielo grisáceo y una humedad pesada en el ambiente. Me puse un traje de sastre gris oscuro, que no usaba desde hacía aproximadamente una década, cuando asistí a una entrega de premios. Me pinté los labios de rojo, ese rojo que mi esposo solía decir que me hacía parecer invencible. Llegué a la sala de juntas antes que los demás. Pedí que trajeran café y agua para la reunión, y preparé copias de los documentos más importantes, una para cada integrante del consejo. Cuando Carmen entró con su sonrisa de siempre y su tablet en mano, noté sus ojos entrecerrarse al verme sentada en la cabecera. Julian llegó unos minutos después con el celular pegado a la oreja, fingiendo hablar. Pero era evidente que la situación lo inquietaba. Los demás miembros fueron llegando en silencio, uno tras otro, sorprendidos y molestos. Nadie pronunciaba palabra. Empecé la reunión leyendo un texto breve. Como socia fundadora y accionista mayoritaria, convoco esta sesión extraordinaria para exponer una serie de irregularidades que afectan la transparencia, la ética y el futuro de nuestra empresa. Solicito que cada miembro del Consejo escuche en silencio hasta que termine. Luego podrán expresar libremente sus opiniones. No usé un tono amenazante. Más bien hablé con la voz firme que utilizaba cuando enseñaba a mis hijos que no deben interrumpir a alguien que tiene algo importante que decir. Suspendí la lectura por un momento. Cogí la carpeta y comencé a explicar, uno por uno con datos, fechas y documentos, cada desviación, cada gasto sospechoso, cada omisión intencionada. Leí fragmentos del acuerdo fundacional, destacando cláusulas sobre votación proporcional, derechos de veto y ética corporativa. Mostré balances comparativos de los últimos 5 años, señalando el deterioro en los márgenes a pesar del crecimiento en la imagen. Expliqué cómo las decisiones estratégicas habían privilegiado la apariencia sobre la sustancia, la vanidad sobre la estabilidad. Hablé de historia, de propósito, de valores. No alcé la voz, pero mi discurso estuvo lleno de firmeza. Algunos intentaron interrumpirme, pero no lo permití.
Carmen sonrió con suficiencia en más de una ocasión, aunque ya no con la misma seguridad. Julian bajó la mirada varias veces, visiblemente incómodo. Nadie esperaba que tuviera no solo la voluntad, sino también los documentos. Y en el mundo de los negocios, los documentos son lo único que no se discute. Cuando terminé, dejé que hablaran. Carmen fue la primera en hacerlo. Dijo que lamentaba que me sintiera desplazada, pero que los tiempos cambian, que hay que adaptarse, que los nuevos mercados exigen flexibilidad. Habló de branding, de innovación, de visión global. Usó palabras como disrupción, benchmarking, pivotar, todos términos que parecen relevantes pero que no significan nada cuando el alma de una empresa está vacía. Le agradecí sus palabras y le pedí formalmente que se abstuviera de intervenir en decisiones financieras hasta que se realizara una auditoría interna completa. Julian no habló al principio. Solo pidió un cuarto de hora para pensar. Intermedio salió al pasillo. Lo seguí y lo encontré apoyado en la baranda mirando hacia el vacío. No le hablé como directora. Le hablé como madre. Le recordé cuando me acompañaba a la fábrica los sábados, cuando me ayudaba a pegar etiquetas o cuando dormía en el asiento del camión mientras yo hacía entregas en el mercado central. Le pregunté si de verdad pensaba que su lugar estaba junto a quien me despojaba en silencio. Le pregunté si alguna vez había sentido orgullo por lo que habíamos creado o si simplemente le molestaba. No me respondió. Me miró con ojos húmedos y dijo: «Papá no sabía que todavía te importaba». Le contesté: «Nunca dejé de importar. Sos vos quien dejó de ver». Regresamos a la sala. Nadie discutió mi propuesta. Por mayoría se decidió realizar una auditoría. Carmen protestó. Dijo que era innecesaria, que era solo una actuación. Pero ya era tarde. Había recuperado mi voz, no por nostalgia, sino por justicia. Porque nadie tiene derecho a borrar a quien levantó los cimientos con sus propias manos. Aunque me consideraban débil, nunca fui solo decorativa. Porque yo era, y sigo siendo, la socia mayoritaria. Después de la reunión extraordinaria, la atmósfera en la empresa cambió. Los pasillos que antes estaban llenos de murmullos y saludos cordiales se volvieron silenciosos y tensos. Los empleados evitaban cruzar miradas conmigo, y los correos electrónicos que solían llegar con frecuencia se redujeron a lo mínimo necesario. Sentía que mi presencia generaba incomodidad, que mi decisión de alzar la voz había transformado todo, alterado el equilibrio que todos habían tomado como norma. Sin embargo, en ese aislamiento hallé instantes de claridad. Empecé a revisar viejos documentos, fotografías y cartas que había conservado durante años. Cada uno evocaba los comienzos de la empresa, los sacrificios hechos y las decisiones tomadas con corazón y razón. Redescubrí mi misión y la pasión que me movió desde el inicio. Un día, mientras ordenaba archivos en mi despacho, Julian apareció sin avisar. Su rostro reflejaba preocupación y firmeza. Se sentó frente a mí y tras un silencio breve comenzó a expresarse. Me confesó que se sentía dividido entre la lealtad hacia mí y el compromiso con la visión moderna que Carmen proponía para la compañía. Manifestó su anhelo de hallar un punto medio que honrara el legado familiar, sin quedarse estancado en el pasado. Nuestra charla fue extensa y emotiva. Compartimos recuerdos, debatimos diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Finalmente, acordamos colaborar para definir una estrategia que uniera tradición e innovación, asegurando que la esencia de la empresa no se diluyera en el proceso. Este equilibrio significó un cambio decisivo tanto en la dinámica del negocio como en nuestra relación materno-filial. Comprendimos que aunque nuestras visiones variaran, teníamos un objetivo común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto. Habíamos creado la Comediateca, y desde ese momento iniciamos una colaboración más cercana,
combinando nuestras ideas y vivencias. La empresa comenzó a reflejar esa integración adoptando métodos actuales, sin perder sus orígenes. Los trabajadores percibieron la transformación y paulatinamente el ambiente se volvió más equilibrado y eficiente. Este camino no estuvo libre de dificultades, pero cada barrera superada fortalecía nuestra voluntad. Aprendí que el respeto recíproco y la comunicación franca eran esenciales para progresar. Además, confirmé que mi voz, lejos de ser un vestigio del pasado, era una fuente valiosa de conocimiento y experiencia. Así, los pasillos, antes llenos de sonidos y saludos cordiales, se tornaron mudos y tensos. Los empleados evitaban encontrarme con la mirada y los correos electrónicos, que solían ser frecuentes, se limitaron a lo indispensable. Sentía que mi presencia generaba incomodidad, que mi decisión de expresar mis ideas había roto el equilibrio que todos consideraban normal. No obstante, en medio de esa soledad, hallé momentos de lucidez. Comencé a revisar viejos documentos, fotografías y cartas que había conservado durante años, cada uno evocando recuerdos profundos y enseñanzas valiosas. En los comienzos de la compañía, los sacrificios realizados y las decisiones tomadas con el corazón y la mente me llevaron a redescubrir mi verdadero propósito y la pasión que me había motivado desde un inicio. Un día, mientras ordenaba documentos en mi oficina, Julian apareció sin avisar. Su rostro mostraba una mezcla de inquietud y determinación. Se sentó frente a mí y tras un breve silencio empezó a hablar. Me confesó que se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su compromiso con la visión moderna que Carmen proponía para el negocio. Manifestó su deseo de encontrar un punto medio para honrar el legado familiar sin quedarse anclados en el pasado. La charla fue extensa y emotiva. Compartimos recuerdos, debatimos nuestras diferencias y, sobre todo, nos escuchamos con el corazón abierto. Al final acordamos colaborar para definir una estrategia que uniera la tradición con la innovación, garantizando que la esencia de la compañía no se perdiera en el camino. Este nuevo equilibrio marcó un antes y un después, no solo en la dinámica del negocio, sino también en nuestra relación como madre e hijo. Comprendimos que aunque nuestras perspectivas eran distintas, compartíamos una meta común: el bienestar y la prosperidad de la empresa que tanto habíamos construido. A partir de ese momento empezamos a trabajar más unidos, integrando nuestras ideas y experiencias. La organización empezó a reflejar esa combinación, adoptando métodos modernos, sin olvidar sus raíces. Los trabajadores notaron esta transformación y poco a poco el ambiente se volvió más armónico y productivo, aunque este proceso no estuvo libre de dificultades. Cada desafío superado reforzaba nuestra determinación. Entendí que el respeto mutuo junto con una comunicación franca eran esenciales para progresar. Más allá de eso, confirmé que mi voz, lejos de ser un vestigio del pasado, era una fuente valiosa de conocimiento y experiencia. Así, en este punto intermedio, hallé no solo una nueva manera de aportar a la empresa, sino también una conexión renovada con mi hijo y con mi propósito de vida. Jamás imaginé que, después de recuperar mi lugar en la empresa, lo más complicado apenas comenzaría. Se instaló una calma aparente durante varios días, tras la reunión extraordinaria, como si todos, incluso yo misma, estuviéramos conteniendo la respiración a la espera del siguiente paso. Sin embargo, los cambios que yo promovía, aunque explicados con cuidado y total transparencia, eran recibidos con una mezcla de resistencia silenciosa y cortesías vacías. Cada una de mis propuestas enfrentaba una serie de silencios incómodos antes de obtener un sí a regañadientes o un aplazamiento sin fecha clara. Notaba cómo Carmen se mantenía firme en su papel, pero con el rostro cada vez más tenso, los labios apretados en una sonrisa sin ninguna calidez.
Sus ojos vigilaban cada uno de mis movimientos como si aguardara un error, una señal de que yo misma cedería ante el peso de mi edad o mi cansancio. Sin embargo, no fue así. Al contrario, me volví más minuciosa, más perseverante y más decidida. Mientras Julian, por su parte, una parte parecía estar atrapada en un estado ambiguo, caminando sobre la delgada línea entre el hijo que me debía todo y el esposo comprometido con una visión empresarial que ahora mostraba grietas. Después de largas jornadas, a veces compartíamos un café en mi oficina y hablábamos de los días en que él era niño, y yo armaba cajas de productos en la sala, mientras él hacía la tarea. Sonreía y por un instante lo sentía cercano y presente, pero luego se alejaba absorbido por correos, llamadas y gestos que ya no eran para mí. Su indiferencia me dolía más que cualquier reproche directo porque sabía que él me comprendía, pero no tenía el valor para actuar acorde a eso. Y no le culpo del todo. De alguna manera él también estaba atrapado. Carmen no era solo su esposa, era su reflejo, su impulso hacia el mundo empresarial moderno, su ancla en una vida social que le otorgaba reconocimiento y prestigio. Sacarla del juego no era únicamente una estrategia, representaba una amenaza personal. Con el paso de las semanas comencé a recibir informes de los empleados de base. Algunos se acercaban con discreción y otros enviaban mensajes anónimos. Me hablaban de presiones, microgestión dañina y decisiones tomadas sin seguir los canales establecidos. Descubrí que Carmen continuaba manejando acuerdos comerciales fuera del circuito aprobado, favoreciendo a proveedores con los cuales tenía relaciones personales. No eran delitos evidentes, pero sí graves faltas a la ética empresarial que tanto valoraba. Al decidir no actuar de inmediato, opté por comenzar a recopilar evidencias. Reuní copias de correos electrónicos, grabaciones de reuniones y actas incompletas que hablaban por sí mismas. Hablé con el auditor interno, quien al principio fue evasivo, pero al ver que contaba con información sólida, aceptó iniciar una revisión formal. La reacción no tardó en manifestarse. Una mañana, al llegar a mi oficina, encontré mis pertenencias desplazadas. Documentos que yo misma había ordenado cuidadosamente estaban reacomodados, como si alguien quisiera enviarme un mensaje. En la recepción ya no pronunciaban mi nombre cuando me anunciaban y en las redes internas, mi perfil fue desplazado desde la sección de líderes fundadores a un espacio genérico dentro de la historia de la empresa. Esas eran pequeñas acciones, apenas perceptibles, pero cuidadosamente coordinadas para desgastarme. Reconocía esa estrategia porque la había visto en otras épocas y contextos. Así operan los entornos hostiles. Cuando no pueden expulsarte directamente, te empujan hacia el borde esperando que te vayas por tu cuenta. Pero yo no lo haría. Carmen organizó una reunión del directorio con la excusa de presentar un nuevo modelo de negocio. Asistí, por supuesto, preparada y puntual, con mi libreta en mano. Desde el inicio su tono fue combativo, aunque disfrazado de innovación. Habló de fusiones, externalización de procesos y reducción de personal en áreas poco rentables. Todo lo que había prometido no hacer, ahora lo estaba proponiendo. En nombre de la adaptabilidad permanecí en silencio permitiéndole expresarse, y cuando terminó le pregunté con voz calmada si contaba con las proyecciones financieras que justificaran un cambio tan radical. Dudó y dijo que estaban en proceso de elaboración. Entonces le solicité los estudios sobre el impacto en la comunidad local y los análisis de riesgo legal. No tenía ninguna de esas cosas. Lo que sí descubrí al día siguiente fue una serie de reuniones privadas con inversores interesados en adquirir parte de la compañía. Encuentros que, según el estatuto, debían haberse informado al consejo directivo, especialmente a mí como socia mayoritaria. Fue en ese momento cuando decidí tomar cartas en el asunto de forma definitiva. Pedí una auditoría contable completa de los últimos 2 años y gestioné todo por los canales formales, sin rodeos.
Anuncié que participaría directamente en la selección de la consultora externa encargada de la revisión. Carmen protestó. Julian se mostró desconcertado y algunos directivos trataron de persuadirme con argumentos sobre costos y tiempos. Pero mantuve mi postura firme. No se trataba solamente de cifras. Era cuestión de restablecer la confianza, de demostrar que la empresa no existía para alimentar egos, sino para apoyar a una comunidad, una historia y un propósito que nos superaba. Los días siguientes se convirtieron en una batalla silenciosa. Carmen evitaba cruzarse conmigo. Los empleados parecían caminar con precaución y Julian estaba cada vez más ausente, aunque yo continuaba con mi rutina, llevando mi almuerzo en una lonchera como antes. En tiempos anteriores me quedaba hasta altas horas, revisando archivos, planillas e informes. Algunos trabajadores comenzaron a acercarse con un respeto renovado. Una joven del área de producción me llevó un mate una tarde y me dijo: «Mi abuela habló mucho de usted». Comentó que gracias a mi esfuerzo, muchas mujeres pudieron tener un trabajo digno. Asentí sin lograr responder en ese momento porque las palabras se me atoraban en la garganta. Un viernes, justo antes de cerrar la jornada, Carmen irrumpió en mi oficina sin llamar. Su rostro mostraba una furia contenida. Me acusó de sabotear, de desestabilizar la empresa y de arrastrar todo por orgullo. La escuché en silencio y cuando terminó le respondí con tranquilidad que no buscaba destruir nada, que mi único deseo era que todo se hiciera correctamente. Le recordé que esta empresa se fundó con valores auténticos y no con frases de moda. Le expliqué que si debía temer algo sería por sus propias acciones, y no porque yo la estuviera vigilando. Su cara se volvió pálida y se fue sin añadir palabra alguna. Aquella noche, al llegar a casa, sentí el desgaste del día en cada hueso. Me senté en el sillón, apagué las luces y permití que el silencio me envolviera. No me sentía vencedora, sino agotada, pero viva. Sabía con claridad que enfrentaba no solo una pelea empresarial, sino una lucha por el alma de todo lo que había construido durante años. Entendía que aún había muchas batallas por enfrentar. La auditoría final arribó con una combinación intensa de ansiedad y firmeza. Sabía que las decisiones tomadas ese día iban a marcar el rumbo de la empresa y, en gran medida, el legado de toda mi vida. Al entrar en la sala de reuniones, noté una tensión evidente. Los rostros de los presentes, incluyendo a Julian y a Carmen, mostraban una mezcla de nervios y expectativa. La exposición del auditor fue detallada, apoyada en gráficos y documentos. Reveló irregularidades, como contratos otorgados sin procesos oficiales, gastos sin justificación alguna y decisiones que se habían tomado sin consultar al directorio. Cada descubrimiento fue como una herida que dejaba al descubierto la falta de transparencia en la administración reciente. El auditor intentó justificarse diciendo que todo se hizo pensando en el bien de la empresa, pero las pruebas eran irrefutables. Julian, visiblemente afectado, solicitó intervenir. Aunque sus palabras parecían genuinas, no lograban borrar el daño sufrido, pero mostraban una pequeña luz de esperanza. Después de reflexionar, el directorio decidió por unanimidad remover a Carmen de su puesto y establecer nuevos controles internos rigurosos. La decisión fue dura pero indispensable para recuperar la confianza y la integridad de la compañía. Al salir de la sala, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza profunda. Había defendido lo justo, pero a un precio emocional importante esa noche. Al pensar en casa comprendí que el verdadero punto culminante no fue la disputa en la sala de reuniones, sino el reconocimiento de que incluso en tiempos difíciles es posible reafirmar los valores y principios que nos definen. Recobré mi voz no solo dentro de la empresa, sino en mi propia existencia. Desde aquel momento nada volvió a ser igual. No porque lo que siguió hubiera sido negativo, sino porque todo quedó impregnado de una nueva capa de silencio,
de un entendimiento obligado, de recuerdos. Carmen se fue sin despedirse, recogió sus pertenencias en una mañana nublada y no volvió a pisar la empresa. Julian solicitó un permiso extenso para ordenar sus asuntos personales. Y aunque al inicio intentó mantener contacto, sus llamadas fueron volviéndose cada vez más esporádicas. Como si le resultara demasiado difícil enfrentarme, sin que el peso de todo lo que nunca pudo expresar se le atragantara en la garganta. Lo comprendí aunque doliera. La distancia que se instala no siempre es elegida. A veces simplemente se acomoda entre las palabras, entre los recuerdos que compartimos, entre las culpas que tardan en sanar. La empresa, en cambio, empezó a respirar de manera diferente. Los empleados comenzaron a recuperar la confianza y el ambiente volvió a llenarse de ese buen ruido, ese bullicio de máquinas, pasos firmes y charlas que se cruzan por los pasillos. Me pidieron que presidiera el nuevo consejo de administración, esta vez conformado por equilibrio entre experiencia y juventud, entre pasado y porvenir. Acepté con una condición muy clara, que se implementara un programa de mentoría, donde trabajadoras veteranas capacitaran a nuevas generaciones, no solo en conocimientos técnicos, sino también en valores como la ética, la dignidad y el orgullo por lo que se realiza. Propusieron llamarlo Programa Beatriz Medina, pero lo rechacé. No necesito más nombres en paredes. Lo que realmente deseo es saber que algo de mí continúa vivo en cada decisión justa, en cada contrato bien analizado, en cada colaborador que se atreve a levantar la voz al notar una injusticia. Mi oficina se trasladó de planta. Ya no estoy en el nivel de los ejecutivos, sino en un área más tranquila, junto al archivo histórico y la nueva sala de capacitación. Desde allí, cada mañana observo cómo llegan los operarios, las empleadas administrativas y los técnicos. Algunos me saludan con la mano, otros con un tímido «Buen día, doña Bea». Y yo respondo con una sonrisa, un gesto pausado que no necesita imponerse, porque comprendí que no siempre es necesario estar en el centro para tener influencia. En casa también hubo cambios. El comedor, que antes estaba repleto de fotos y premios, ahora tiene menos objetos. Decidí desprenderme de muchas cosas, no por pena, sino para limpiar el alma. Me gusta sentarme por las tardes con un cuaderno en las manos y escribir recuerdos dispersos. Listas de metas que todavía deseo alcanzar, nombres de libros pendientes, recetas nunca antes intentadas. A veces, Inés, mi nieta, me visita. Ella es joven e inquieta, llena de preguntas y energía. Con ideas propias conversamos mucho. Me consulta acerca de la empresa y sobre las decisiones que hemos tomado. Tiene esa chispa en la mirada que yo llevaba cuando firmé el primer contrato de distribución. Le muestro lo que sé sin imponer nada y le comento: «Observa, esto lo aprendí cometiendo errores, así que quizás tú puedas aprenderlo desde el principio». Y ella sonríe, toma apuntes, me escucha como si realmente importara lo que tengo para compartir. Entonces también me presto atención a mí misma, me reconozco y me valoro. Hace unos días firmé un documento muy importante. Es mi testamento empresarial. En él no deseo que mi historia termine en una cuenta bancaria ni en manos de quienes confundan legado con posesión. Quiero que mi trayectoria sirva para que otras inicien las suyas. Además, decidí escribir una carta, no a Julian, ni a Carmen, sino a mí misma. La guardé en el mismo cajón donde conservo el acta constitutiva de la empresa, como un recordatorio de quién fui y de lo que no permití que me arrebataran. En esa carta me digo que todo valió la pena, que incluso los días más difíciles tuvieron sentido cuando me volví a mirar al espejo sin bajar la mirada. A veces me preguntan si repetiría todo igual. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez cambiaría palabras, algunos silencios, pero no alteraría lo esencial. Haber creído, haber defendido, haber actuado.
Me resistí porque me indicaron que no tenía derecho a expresar mi opinión dentro de la empresa. Me lo comunicaron mediante gestos, con silencios y desprecios disfrazados. Pero yo era la socia mayoritaria. Y